Saludos en el nombre del Señor. Qué bueno que podemos compartir con usted una vez más y en esta ocasión dejarles saber detalles de nuestra vida para que una frase importante usted la pueda capturar. Trazar la línea. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que ser categóricos y créanme, los personajes bíblicos lo fueron. Fueron categóricos en su quehacer, en su caminar, en sus decisiones y todas a favor de Cristo. Cuando no fue esa decisión a favor de Cristo, pues las consecuencias se vieron. Pero en esta ocasión quisiéramos compartir con usted detalles para empezar a trazar la línea a favor del reino y de su madurez cristiana. Tengamos una palabrita de oración. Dios del cielo, en esta ocasión te damos gracias porque nos das la oportunidad de compartir con amigos, con hermanos y hermanas que nos escuchan, sabiendo que es tu palabra y que tu palabra tiene una promesa, no volverá atrás vacía sin hacer aquello para lo cual tú la has enviado. Amén. Permítenos disfrutar este encuentro con nuestros amigos y que esta palabra siga siendo buena en sus corazones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nuestra hermana Milka va a dar lectura a estos textos de la palabra del Señor para entonces poder dialogar un ratito entre nosotras y que este diálogo sea de bendición para su vida. Dice en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Y dice 1 Corintios 10:2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Miren lo que la palabra del Señor nos está trayendo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay momentos donde nosotros tenemos que tener la capacidad de asumir posturas. Eso, decirle con honestidad, a veces es fácil. La mayor parte de las veces le voy a hablar con honestidad, no lo es. Porque asumir postura implica que va a haber un sector de acuerdo y un sector en desacuerdo. Y eso es lo que no nos gusta. Honestamente, no nos gusta hacer que la gente se sienta mal. Y por eso, como que se nos complica el asunto de asumir posturas. Al asumir postura, tenemos que pensar que en Cristo hay libertad. El Señor no creó marionetas, Milka. El Señor nos hizo entes pensantes, con la capacidad de decidir y decidir bien. Y si decidimos mal, pues las consecuencias las habrá. Pero de decidir, no somos marionetas. Tenemos un libre albedrío, pero tenemos una capacidad intelectual. Y esa capacidad intelectual, Milka, con la palabra, con la oración se complementan. ¿Qué tú crees? Mira, en términos de tomar postura, muchas veces se puede malentender. Puede haber un malentendido cuando el cristiano sabe su opinión, sabe lo que dice la palabra. Y cuando nosotros tomamos postura no es para entrar en discusión, no es para debatir lo que yo creo ni lo que la otra persona cree. Yo cuando tomo postura en mi plano personal, yo no lo veo que yo tengo que convencer a la otra persona de lo que yo pienso. Pero sí, como cristiana, yo tengo que ser un testigo y tengo que dar un testimonio de lo que yo he creído. Amén. Y si yo he creído que esa postura es la que va, pues ahí es donde yo tengo que mantenerme en ese pensamiento. Y el detalle es que a veces pensamos, ¿y si lo ofendo? ¿Y si se siente mal? Y si, espérate, esto no es cuestión de cómo se sienten los demás.
Esto es asunto de cómo me siento yo delante del Señor. Nosotros le vamos a rendir cuenta al Señor cuando Él venga por nosotros o vayamos a Él. Y hay una cosa de que cuando yo tomo postura, yo no te voy a convencer a ti de que hagas lo que yo hago, porque a mí lo que me convenció fue el Espíritu. Ahora, si tú te dejas que el Espíritu mora en ti, vas a entender a la larga y a la postre cuál es la postura de Cristo en nuestras vidas. Y esa es la que nosotros tenemos que asumir. Pasa con la política. Nosotros podemos ser amigos del que es rojo, del verde, del amarillo, del color que sea. Pero nosotros no tenemos que porque tú seas de otro color, yo no pueda compartir contigo, yo no pueda o hablar de una palabra, porque yo estoy dando una opinión. Y yo entiendo también de que yo aprendí que las opiniones se respetan. Amén. Y hoy en día a veces como que ha habido un hilo muy fino donde se ha roto. Y a veces pensamos que caemos en el te falto el respeto, tratando de convencerte y en lenguaje pueblerino doblarte el brazo. No. Yo creo que en las cosas del Señor quien hace el cambio es el Espíritu Santo. Amén. Y cuando el Espíritu Santo hace el cambio en la persona va a dar su corazón al Señor. Y de ese comienzo es que van a ver las transformaciones. Exacto. Donde la persona poco a poco va a darse cuenta qué es lo que está correcto delante del Señor, va a permitir que el Espíritu Santo lo redarguya, le muestre el camino a seguir, le muestre aquellas cosas que verdaderamente él entiende de que no es correcto, y hacernos la pregunta, ¿esto agrada al Señor? Porque yo creo que la primera pregunta podría hacerse todos los días. Si yo voy a hacer esta actividad, Dios se agrada esto. Si veo que mi pregunta, el mismo Espíritu me pone, Dios no se va a agradar, o hay alguna claudicación o duda. Hago por complacerte, ¿qué ocurre? Voy a volver atrás. Exacto. Porque no es mi convicción. No es la convicción. Es complacerte a ti. Exactamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo, por medio de la oración, sea el que entre en nuestra vida, nos haga entender cuál es nuestra posición como cristianos, donde quiera que nos encontremos, en el supermercado, en la farmacia, en la misma iglesia, porque muchas veces nos da triste, es tristeza escuchar cuando hay personas que dicen, ¿y eso? Que es cristiano. Y desvalorizan a aquel que verdaderamente lleve el cristianismo porque ha tenido la convicción en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Y fíjate que los elementos que seducen puede ser el poder, puede ser el dinero, puede ser la complacencia. Son elementos seductores. O sea, son cosas que pues porque tú estés contenta, chévere, pero porque haya un beneficio económico, déjame desdoblarme. Porque haya un beneficio de simpatía, déjame desdoblarme, porque son concursos de simpatía. Y el creyente no camina en un concurso de simpatía. No. El creyente camina, mi amado hermano y amigo, para complacer al Señor. Y que el Señor se pueda sentir feliz. Me viene a la mente una frase de la pastoral Lucy Esquilín, que el Señor pueda sonreírse contigo. Así es. En términos de lo que es la complacencia de Dios. Obviamente es una imagen, pero ella lo traía mucho de esa manera, que el Señor pueda sonreírse contigo. ¿Qué cosas a veces se convierte, Milka, en nuestro amo, lo que nos amarra? Y no es el Señor. A veces las costumbres diarias. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos con diferentes costumbres, ya sea en la lectura. Vamos a poner un ejemplo, leer muchas novelas, novelas que no necesariamente tienen que ser de amor, simplemente como que establezcan una rutina donde nos resta el tiempo de nosotros dedicarle al Señor. Y fíjate que es que ya en ese camino, Milky, perdón que te interrumpa, ya nosotros no estamos seleccionando entre lo bueno y lo malo.
Estamos seleccionando entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor. Y de lo mejor lo excelente. O sea, esto va creciendo, mi amigo. Así es. Así que discernir entre lo bueno y lo malo, eso es fácil. Eso es fácil. Pero entre qué lectura edifica tu espíritu. Exacto. Y volvemos a lo mismo, como decíamos ahorita. ¿Qué de lo que yo estoy haciendo dentro de mi rutina diaria agrada al Señor? Al Señor. Y tu espíritu va a sentir. Lo va a hacer. Y esa inquietud inclusive cuando hacemos las cosas mal, mi hermana, porque a veces nos hemos equivocado y nos damos cuenta. Pero gracias a Dios que existe el espíritu redarguyendo. Y en cualquier forma que usted utilice, cómo pedirle perdón al Señor, porque hablaba los otros días con una amiguita mía que me decía, yo hablo con Dios como si fuera hablando contigo. Como yo le digo, pues así es, porque Él es nuestro amigo, pero hablo con Él como queriendo decir, tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que yo estoy sintiendo ahora mismo, y estoy sintiendo esto, y era como un coloquio con el Señor, donde había como esa confianza y relación. Con esa confianza que uno sabe que me está escuchando, que tú me estás entendiendo. Y que yo voy a obtener un resultado de eso. Yo le digo, pues esa es la misma forma. Lo único que cuando tú ores al Señor hay otras cosas que tienes que hablar con Él, además de cómo te sientes, ver qué Dios quiere revelarte a tu corazón en términos espirituales, qué Dios quiere contigo. Es un paso más allá. O sea, no es entre lo bueno y lo malo y yo se lo cuento al Señor. No, Señor, ¿qué otra cosa hay? Es discernir. Es discernir. Y dentro de ese discernimiento, pues yo voy a establecer las prioridades que el Espíritu Santo me va a revelar. Y revelarme en términos como puede ser el libro, también pueden ser las canciones, pueden ser ahora mismo con la era que nosotros tenemos de la tecnología. Es tan fácil nosotros desviarnos en tiempo, porque a veces uno se encuentra que de momento tú dices, ¿qué hay de malo hay jugar este libro de palabragrama en el celular? Pero cuando uno viene a ver, han pasado 15 minutos, han pasado una hora. Hay una técnica que uno puede ponerle un reloj o un timer al teléfono que te diga, bueno, en el día vas a utilizar solamente 45 minutos de redes sociales y de juegos, y así nosotros hacer como un schedule y disciplinarnos de cómo entonces dedicar aquello que a Dios le agrada. Y fíjate, entonces hay unas preguntas que nosotros podemos tomar en consideración. Mire, la primera que a mí se me ocurrió anotar, ¿me ayuda a avanzar en mi vida cristiana lo que yo estoy haciendo? ¿Me ayuda a avanzar lo que yo estoy haciendo? ¿Me permitirá continuar libre en Cristo? ¿O se convertirá eso en mi amo? Porque a veces los jueguitos electrónicos se convierten en nuestro amo. Así es que, ¿edifica a otros lo que hago? ¿O es una forma elegante de perder el tiempo? Mire cómo Wesley lo anotaba. Cualquier cosa que enfría mi amor por Cristo es del mundo. Eso es una frase de Wesley. Cualquier cosa que enfría mi amor por Cristo es del mundo. Cualquier cosa que opaca mi visión de Cristo se reduce a mi puro gusto. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos. Porque puede ser tan fácil el deslizarnos, porque no es que nos caigamos de golpe y porrazo, es que como dice el salmista, mis pies se deslizaron. Esto va de a poquito y cuando venimos a ver, estamos fuera. Fuera de la voluntad del Señor, fuera de ese tiempo de consagración, fuera de la edificación. Y más que nada, o sea, le hacemos caso a la carne.
otro Le estamos detalle. haciendo caso a la carne, porque entonces aquello que me agrada, perdón, aquello que me agrada, aquello que me satisface, entonces estoy poniendo mi satisfacción de mi vida personal. Primero que Primero, entonces nos preguntamos, ¿cómo? Porque yo no soy edificada por el Espíritu. Pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿estoy agradando al Señor con lo que estoy haciendo? ¿Cómo mi vida espiritual se va a alimentar? a nutrir. A nutrir. No Porque se va. terminamos anémicos Exacto, espiritualmente hablando. Exactamente. O sea, eso tómelo, es un término nutricional, ¿no? Pero terminamos anémicos, totalmente. Ujú. Porque lo que nos nutría ya no nos nutre. Algo que yo me acuerdo, esto revela un poquito las edades. Los cassettes y los 8-tracks. Y los 8-tracks. Oh, Cristo. Los carritos nuestros tenían esa maquinita. El 8-track tal vez usted no lo conoce. Era una caja grandísima. Y ahí estaban, yo tenía Vicente Montaño, yo tenía René, yo tenía Udemy. Yo vivía la vida oyendo himnos. A mí personalmente, un poquito de disciplina en la música. A mí me encanta la buena música. Así es que uno disfruta esos momentos y que uno pudiera tener esos espacios donde los signos de otra persona, en un momento de dolor, en un momento de escasez, en un momento de indecisión, tú ponías el cassette Te llenan. y ahí llegaba un himno que iluminaba, te llenaba el espíritu, pero el Señor te iluminaba. Y el Señor abría nuevas vías. Ese era el consuelo de Dios por medio de la canción. Exacto. Y esto, ay Padre, a mí esto no se me había ocurrido. Oíste un himno y te transformó la vida. Así es. Por lo menos para mí, eso era vital en mi época de estudiante. Así es que usted que me escucha, usted que nos ve en esta transmisión, disfrute el detalle de aprender a ser categóricos. Trace líneas. Eso va a ser de bendición para usted. Y pídale al Espíritu Santo que le guíe en todos los procesos y que todo lo que le rodee sea de edificación para su vida y que honre a Cristo. Amén. Disfrute este cántico. Dios le bendiga. Dios me ve a través de Cristo y me ve justo en su Hijo, me ve santo, me ve limpio, me ve puro, y es que por su gran amor me ve a través de Cristo. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Jesucristo me ha librado del pecado y de la muerte. Y esto es regalo de Dios, que lo da a través de Cristo. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ahora
no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu.